Hola chicos, bienvenidos al curso de Biología Celular y Molecular. ¿Ya? Vamos a tratar de definir las bases de lo que vamos a entender por biología celular y por lo que vamos a entender por biología molecular, y vamos a hablar un poco de cómo se han venido desarrollando estas disciplinas. Para esto vamos a comenzar, ¿ya?, con el estudio de con esta primera clase. Y bueno, esta clase yo le he llamado matemáticos y físicos, ¿son también biólogos? ¿Por qué? Porque fíjense que esta disciplina, a pesar de que pertenece a las ciencias biológicas, partió siendo estudiada por otras disciplinas, por matemáticos y específicamente los físicos. O sea, el conocimiento que ellos tenían acerca de la física, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, la electricidad, el magnetismo, sirvió como base para el estudio de ciertos fenómenos biológicos. Antes de poder comenzar a entender los aportes de estas disciplinas, vamos a precisar algunos conceptos. El primer concepto que vamos a precisar corresponde a los niveles de organización biológica, porque estas disciplinas, la biología celular y la biología molecular, estudian algunos niveles. Entonces, aquí tenemos un esquema que representa los distintos niveles de organización biológica, y en el centro tenemos la biosfera. La biosfera representa a esa capa de la Tierra o sección del planeta Tierra donde habitan los organismos vivos, ¿ya? Es decir, los continentes, en ciertos continentes, a ciertas temperaturas, los océanos a ciertas profundidades y en la atmósfera a cierta altura. Y dentro de la biosfera la podemos subdividir en biomas. Los biomas son una serie de extensiones territoriales que tienen ciertas características geográficas, geológicas, climáticas en común. Por ejemplo, ejemplos de biomas tenemos la selva amazónica, que es una extensión territorial donde está Brasil, que contiene una gran parte de la selva amazónica, y los países que lo limitan a Brasil. Entonces, ahí estamos hablando de un bioma, y dentro de ese bioma hay una gran cantidad de ecosistemas. Lo mismo pasa con la taiga. La taiga, ese es el bioma donde, bueno, que se visualiza en esta película Tierra de Osos, ¿ya? Donde se destaca como característica la presencia de los pinos y los osos y los lobos. Y esos son espacios geográficos que abarcan América del Norte, básicamente Estados Unidos y gran parte de Canadá. Entonces, los biomas, a su vez, contienen distintos tipos de ecosistemas. Y estos ecosistemas, bueno, hay una parte de la biología que estudia la relación que existe entre los elementos vivos, las organizaciones vivas, y cómo estos se relacionan con el elemento no vivo, es decir, la biocenosis o las comunidades biológicas y los elementos no vivos o biotopos, ¿ya? Eso le llamamos la ecología. Y también, bueno, después de ese nivel de organización viene la biocenosis o las comunidades biológicas, que tiene que ver con, en el fondo, cómo se van relacionando entre sí las distintas especies de organizaciones vivas y de organismos vivos que subsisten en un ecosistema. Ahí tenemos otra subdivisión, más pequeña. Y después podemos estudiar, por ejemplo, una especie en particular, la población de una especie en particular, ¿ya? Después de la población viene otro nivel más pequeño todavía, que en vez de estudiar toda la población completa, estudiamos las particularidades del organismo vivo en sí, ¿ya? El organismo en sí. Ahí tenemos otro nivel de organización. Después tenemos estudiar ciertos sistemas de órganos que están dentro de estos organismos vivos. Y ahí ya entramos, por ejemplo, a estudiar una ciencia de la biología que se llama la fisiología, que estudia el funcionamiento del sistema de órganos. Y también ahí tenemos otro nivel de organización biológica. Después viene otro nivel que vendría siendo el nivel de órganos, un órgano en particular, el estudio de un órgano en particular.
Después viene siendo más pequeño todavía estudiar los tejidos que constituyen a ese órgano. Más profundo aún podemos estudiar las células, ya que constituyen a un determinado tejido, y los organelos o estructuras que forman parte de estas células. En el caso de las células eucariontes, que son las células que presentan organelos. Y podemos estudiar a su vez las moléculas que constituyen las organizaciones vivas. Recuérdense que las moléculas que constituyen las organizaciones vivas son 4 moléculas muy grandes o macromoléculas. Tenemos el material genético, tenemos las proteínas, tenemos, bueno, el material genético encontramos el ADN, la molécula de ADN, ¿ya? Además tenemos los lípidos y además tenemos los carbohidratos. Y esas moléculas, a su vez, están constituidas por moléculas macromoléculas, perdón, esas macromoléculas están constituidas por moléculas más pequeñas, como los aminoácidos que forman las proteínas, los ácidos nucleicos que forman los ácidos nucleicos que forman el ADN o el ARN, por ejemplo. Tenemos también los monosacáridos que forman los carbohidratos y los ácidos grasos que forman los lípidos. En el caso de los ácidos nucleicos, perdón, lo que constituye la base son los nucleótidos. Entonces, de estos niveles de organización biológica que van desde las células hasta las moléculas, es allí donde nosotros nos vamos a detener y vamos a comenzar a estudiar. Por ejemplo, lo primero que se desarrolló a lo largo de la historia de la biología es el estudio de las células, ¿ya? Porque recuerden que la biología es una ciencia de observación. Yo tengo que observar los fenómenos. Entonces, ¿qué permitió observar células? Un instrumento que se conoce como el microscopio. Y ahí es donde se comienza a desarrollar todo el conocimiento en torno a las células o el conocimiento en torno a los organelos. Y cuando se desarrollan otros conocimientos, ya, de otras áreas que no son de la biología y que comienzan a estudiar componentes de estos organelos o de las estructuras más pequeñas de la célula, empezamos a estudiar las moléculas que forman la vida. Y ahí entonces tenemos, en ese nivel de organización biológica más pequeño, la biología molecular. Ahora yo pongo un signo de interrogación porque tenemos que empezar a entender qué fue lo que pasó allí en que comenzamos a estudiar las moléculas y cómo las moléculas eran importantes para entender los procesos biológicos. Entonces vamos a partir primero por la biología celular. Bueno, el estudio y el surgimiento de la biología celular vamos a representarlo en una línea de tiempo, donde tenemos primero a Robert Hooke, ¿ya? Robert Hooke en el año 1665, que era un inglés, que además fue uno de los creadores de la primera sociedad científica del mundo, que fue la Academia de Ciencias de Gran Bretaña, ya del Reino Unido, Inglaterra. Y Robert Hooke fue un físico, básicamente, y astrónomo, bueno, se desarrolló en varios campos del conocimiento, pero él fue el que comenzó a desarrollar lentes con el estudio de la física que le permitían observar, bueno, el espacio, pero también le permitían observar elementos pequeños, o sea, desarrolló en el fondo como lentes que le permitían generar un aumento, que le permitían observar cosas pequeñas. Dentro de lo que él observó fueron al corcho, que el corcho es parte de la madera de un árbol, y se dio cuenta que existían pequeñas celditas o celdillas como especie de panal de abeja, que a él llamó célula. Y él, a partir de eso, publicó o generó una revista científica que se llama Micrografía. Y ahí publicaba todas sus observaciones. Pero eso gracias a que desarrolló el microscopio. Después, un contemporáneo de él, o sea, vivieron juntos, de hecho se conocieron, está Van Leeuwenhoek, que él era un holandés, que él era un mercader que se dedicaba a la venta de telas. Y para ver la calidad de las telas, él desarrolló una lupa o un elemento, como una especie de microscopio, lentes, que permitían observar con gran detalle la calidad de las telas.
Pero no solo él comenzó a ver eso, sino que este señor con su microscopio, que bueno, nunca quedó escrito cómo lo desarrolló, cómo los creó, y se perdió ese conocimiento. Y bueno, él documentaba, por ejemplo, todo lo que observaba a la Academia de Francia, pero también, de Ciencias de Francia, pero también publicó muchas de sus observaciones con muchísimo detalle, con muchísimo rigor, en apoyo de Robert Hooke y su libro Micrografía. De hecho, él observó, fue uno de los primeros seres humanos en la Tierra en observar bacterias, en observar protozoos y pequeñas organizaciones celulares que estaban en las gotas de agua de los charcos. Entonces, también observó células humanas, incluso observó algunos espermatozoides, ¿ya? Y fue una persona bastante rigurosa en la fabricación. Pero el estudio formal de la biología celular comienza con Sladen y Svan. Uno es botánico, ya, Sladen, y Svan, que es zoólogo, y que ellos empezaron a estudiar los tejidos de las plantas, de muchas familias de plantas, de muchas familias de animales, y se dieron cuenta que la unidad estructural, funcional, que los formaba eran las células. ¿Ya? O sea, todas las plantas, todos los animales, en general todas las organizaciones vivas están constituidas por células. Entonces ellos plantean los postulados básicos de algo que se llama la teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? Todas las organizaciones vivas están constituidas por células. Y después viene Virchow, en el año 1855, que él descubrió que las células en el fondo se originaban de otras células. Entonces, ese aporte fundó las bases de la teoría celular, donde las células es la unidad básica y funcional y estructural de todas las organizaciones vivas, y además las células también corresponde a la unidad de origen, o sea, las células se originan de otras células. ¿Ya? Y ahí comienza, ¿cierto?, el estudio de la biología celular, que depende muchísimo del desarrollo de los microscopios. Entonces, el microscopio es un instrumento indispensable para poder estudiar los procesos biológicos, y más que los procesos biológicos, las estructuras biológicas, y el poder entender cómo ocurre lo que sucede dentro de una célula. Entonces tenemos microscopios que son muy utilizados, sobre todo, bueno, por los científicos, también se utilizan para técnicas en medicina, que es el microscopio óptico, que funciona con varias lentes y funciona con luz. La luz nos permite observar, ¿cierto?, pequeñas estructuras de los tejidos, las células de los tejidos, básicamente, ¿ya? Y podemos observar, por ejemplo, el catáfilo de una cebolla, que es esa telita que tienen las cebollas. Ahí podemos ver las células vegetales y podemos distinguir, por ejemplo, el núcleo, podemos distinguir también la pared celular y podemos distinguir, ¿cierto?, el citoplasma. Podemos observar también muestras vivas. Aquí podemos, por ejemplo, los cloroplastos, que forman parte de una célula vegetal. Recuerden que el cloroplasto es ese organelo que tiene el pigmento, la clorofila, que le permite hacer fotosíntesis. Y tenemos otros microscopios mucho más complejos, ya que es utilizado en investigación. Por ejemplo, tenemos allí al microscopio de fluorescencia. Básicamente lo que permite observar este microscopio es que tiene filtros. Entonces, hay unas técnicas químicas donde se utilizan unas sustancias químicas que se llaman fluoróforos. Estos fluoróforos tiñen algunas estructuras de la célula y al contacto con ciertas longitudes de onda generan fluorescencia. Entonces, me permite observar ciertas estructuras con detalle y dejar de lado las demás. Entonces, vemos algo así. Aquí vemos, por ejemplo, parte del citoesqueleto. Lo que está por fuera, en color rojo, es una parte del citoesqueleto que se llama filamento de actina, y lo que está en color verde es otra parte del citoesqueleto de la célula eucarionte que se llama microtúbulos. Y aquí está formando algo, una estructura que se llama uso mitótico, que es muy importante en la mitosis. ¿Ya? La mitosis que nosotros estudiamos en segundo medio. Pero hay microscopios todavía más espectaculares, ¿ya? O sea,
el poder utilizarlo, esto lo utilizan básicamente científicos, ¿ya? Que se dedican a la investigación. Tenemos, por ejemplo, este microscopio que está asociado a un computador, a un procesador de información, de datos, que se llama microscopio confocal. Aquí igual se utiliza la fluorescencia para observar ciertas estructuras, ciertos tejidos, ¿ya? Y lo interesante de esto es que tiene más lentes que te permite generar varios planos de una misma imagen. Entonces la imagen ya no se ve plana, se ve con cierta profundidad y con mucha mayor nitidez. Entonces tenemos varias imágenes que la procesan esa imagen en el computador y podemos obtener fotografías tan espectaculares como esta, ¿ya? De ahí vemos una célula en división, vemos la división del núcleo, ¿ya? Vemos todos los componentes del citoesqueleto y también vemos estructuras propias del núcleo. Y existen otros microscopios que no utilizan luz, utilizan un flujo de electrones. Y por lo tanto, como utilizan electrones, se les llama microscopios electrónicos. Lo interesante del electrón es que ustedes saben que los electrones se comportan como ondas. Y la longitud de onda de un electrón es muy pequeñita. Entonces me permite detectar estructuras muy, muy pequeñas y verlas con una gran nitidez, ¿ya? Y tenemos dos tipos de microscopios electrónicos que son más utilizados. Por ejemplo, tenemos el microscopio electrónico de transmisión, que te permite obtener imágenes, son imágenes planas, pero de estructuras tan pequeñas como el virus. De hecho, aquí estamos observando el coronavirus. Estamos observando la cubierta del coronavirus y estamos observando las proteínas, las receptoras del coronavirus. Pero además, podemos observar las células. Fíjense el detalle con que podemos observar y con la resolución que podemos observar los componentes de la célula. Aquí podemos observar, por ejemplo, la membrana, podemos observar los componentes del citoplasma y podemos observar ahí la estructura del núcleo, la estructura interna. Ahora, para poder observar esa estructura hay que hacer cortes. Ya, un corte no me sirve un cuchillo normal, tiene que ser son técnicas personas que se dedican a hacer cortes de tejidos para observar, para que se puedan observar células, porque si tú cortas, la idea es que sea un corte limpio, que permita observar la estructura y que no cortando vayas a reventar, por ejemplo, la célula, ¿ya? Y además, tenemos otro tipo de microscopio electrónico que se llama de barrido. Y este de barrido lo que te permite observar, bueno, ya en 3 dimensiones, son las superficies. O sea, te permite observar la superficie. Por ejemplo, aquí vemos la superficie de una mariposa. Vemos su estructura, los ojos, la estructura que le permite obtener el néctar, ya con mucho detalle. ¿Ah? Entonces, todos estos instrumentos nos van permitiendo entender y desarrollar conocimiento en torno a las células. Pero, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Existirá algo que nos permita poder estudiar algo muchísimo más pequeño, como una proteína, los ácidos nucleicos, el ADN? Bueno, y poder pasar a otro campo de estudio que vendría siendo la biología molecular. Para poder entender esto, qué pasó, cómo saltamos de la biología celular a la biología molecular, tenemos que entender cómo la física y el conocimiento en torno a la física y los científicos que se dedican a la física, que son los físicos, entran y comienzan a interesarse por las estructuras que forman a lo vivo. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos un científico que es Erwin Schrödinger, ¿ya? Que es, me parece que es neerlandés, holandés, sí, si no me equivoco, pero bueno, él al final se nacionaliza irlandés.
y fue muy importante a la hora de establecer un grupo de científicos que tienen actas y descubrimientos en torno a las moléculas que forman parte de las estructuras biológicas. Entonces, hay dos escuelas o grupos de físicos que se van a interesar en el estudio de la biología, del campo de la biología a nivel ya molecular. Entonces, dentro de estos escuelas de físicos tenemos a los estructuralistas, ¿ya? Estructuralista viene de la palabra estructura. Entonces, ellos pensaban que estudiando la forma en 3 dimensiones de las moléculas que forman parte de las organizaciones vivas, yo podía entender la función que desempeñaban esas moléculas en los procesos biológicos. O sea, si yo tengo un lápiz y yo estudio la forma que tiene el lápiz, yo puedo entender cuál va a ser la función del lápiz. Ese era como un principio que ellos seguían, ¿ya? Que viene de una idea filosófica, ¿ya? Que desde la filosofía viene esta idea, se traspasa a los físicos y ellos la utilizan para estudiar elementos biológicos. Entonces, si yo estudiando las proteínas, la forma que tienen, o estudiando la forma que tiene el material genético, puedo descubrir para qué sirven en el fondo, qué rol cumplen en una célula. Esos son los estructuralistas. Y por otro lado, tenemos a los informáticos. Los informáticos, no se refiere a los informáticos ahora, ya no tiene que ver con los computadores, de hecho casi no había computadores en esa época, sino que informático viene de la palabra información. Entonces, había un grupo de físicos que ellos pensaban que si lograban descifrar cuál era la información que estaba contenida en los cromosomas, ¿ya? Que forman parte del núcleo celular, ellos podían entender cómo la célula utilizaba esa información para controlar y para poder formar todos los componentes que hay en una célula o en organizaciones biológicas. Entonces, ellos sabiendo la información y leyendo esa información, por así decirlo, ellos podían saber para qué lo utilizaban. Entonces, estas dos escuelas de físicos van a generar ciertos aportes. Vamos a empezar por los estructuralistas. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de estos estructuralistas. Y hay que decir que esta escuela se desarrolla en una universidad que se llama la Universidad de Cambridge. ¿Ya? Esa universidad queda en el Reino Unido, ¿ya? Lo que se conoce como la Gran Bretaña. Y los que iniciaron esta escuela son padre e hijo, los Bragg, ¿ya? Ellos ellos estudiaban las radiaciones y comenzaron a interesarse por una radiación en particular que son los rayos X. Entonces, a partir de esa radiación, desarrollaron una técnica que se llama la cristalografía de rayos X, y a partir de ese descubrimiento, en el año 1915, fueron galardonados, ¿cierto?, con el Premio Nobel de Física. Para poder entender lo que sucede después, vamos a ver un video ya cortito acerca de qué es, ¿ya?, y cómo se desarrolla y cómo funciona la cristalografía de rayos X. ¿Ya? Así que vamos a verlo ahora a continuación. Hoy día sabemos que los cristales son una forma de organización de la materia consistente en la repetición periódica tridimensional de átomos. A estos átomos que se repiten se les denomina motivo, y a esa pauta de repetición, red cristalina.
Por ejemplo, los cristales de la sal común o cloruro sódico están formados por la repetición de millones de átomos de cloro y de sodio, dispuestos según una red cúbica. Los primeros indicios de la estructura reticular de los cristales se obtuvieron ya en el siglo XVIII tras observar y medir sus formas externas, las cuales presentan simetrías solamente compatibles con la repetición periódica de átomos. Sin embargo, la demostración experimental de esta naturaleza periódica no tuvo lugar hasta comienzos del siglo XX, cuando los intereses de los cristalógrafos se cruzaron con los de los científicos interesados por la radiación. Cuando una red es atravesada por una radiación cuya longitud de onda es similar a sus dimensiones, se produce el fenómeno conocido como difracción. Por ejemplo, si cogemos una malla cuyos hilos tengan una separación de unas pocas micras y hacemos pasar a través de ella un láser de una longitud de onda de una media micra, observaremos un patrón regular de puntos luminosos cuyas distancias se relacionan con las dimensiones de la malla. El punto central corresponde a la de luz del láser que no ha sido desviado por la malla, mientras que el resto de los puntos corresponde a los haces que sí han sido desviados por ella. Sin embargo, para determinar las dimensiones de una red cristalina, hace falta una radiación con una longitud de onda mucho más pequeña que la de la luz. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, mientras experimentaba con un tubo de rayos catódicos, descubrió una extraña radiación capaz de atravesar los sólidos, a la que denominó rayos X. El gran poder penetrante de los rayos X, evidenciado en numerosas y peligrosas demostraciones, claramente indicaba que se trataba de una radiación con una longitud de onda mucho menor que la de la luz. En 1900, Röntgen fue nombrado catedrático de física y se trasladó a la Universidad de Múnich, donde coincidió con Arnold Sommerfeld y su asistente Max von Laue, uno de los discípulos del eminente físico Max Planck. Uno de los principales intereses de este grupo de físicos era confirmar la naturaleza ondulatoria de los rayos X mediante la determinación de su longitud de onda. La manera más directa de hacer esto consistía en hacer pasar la radiación X por rejillas de dimensiones similares a las de su longitud de onda, y después analizar los patrones de difracción obtenidos. El principal problema que esto entrañaba era que si la longitud de onda de los rayos X era tan pequeña como ellos sospechaban, era imposible fabricar rejillas de dimensiones tan reducidas como para producir tal difracción. Así estaban las cosas cuando en 1912 Paul Peter Ewald acabó su tesis sobre la interferencia de la luz con los cristales. En un paseo por el Englische Garten de Múnich, poco antes de la defensa de su tesis, Ewald comentó algunos aspectos de su trabajo a Laue y éste comenzó a considerar la posibilidad de utilizar cristales como rejillas de difracción para los rayos X. Esta idea fue discutida entre los colegas de Laue sin llegar a un acuerdo. Mientras algunos, como el mismo Laue, estaban convencidos de que al atravesar un cristal con rayos X se generaría un patrón de difracción, otros, como Sommerfeld, afirmaban que la vibración térmica de los átomos en el interior de su estructura lo impediría. Laue no se resistió a la tentación de hacer un experimento casi clandestino. Para ello, encargó al asistente de Sommerfeld, Walter Friedrich, y al estudiante de doctorado Paul Knipping que prepararan un dispositivo experimental para que una haz de rayos X incidiera sobre un cristal y, una vez atravesado este, impresionara una placa fotográfica situada detrás. Después de un par de intentos,
Friedrich y Knipping consiguieron una fotografía en la que se podía ver una impresión central debida al haz de rayos X directo y una serie de puntos distribuidos a su alrededor que correspondían a los rayos difractados por el cristal. Cuando el resultado del experimento fue comunicado a Laue, este corrió al laboratorio y, convencido del hallazgo, escribió sobre la fotografía «Primera difracción de rayos X por un cristal» y la firmó. El experimento había demostrado claramente dos hechos: que los rayos X eran ondas electromagnéticas con una longitud de onda muy pequeña, y que los cristales consistían en un ordenamiento interno de átomos que se podía describir mediante redes tridimensionales. El experimento de Laue, en palabras de Albert Einstein, es uno de los más bellos de la física, y abrió la puerta a un nuevo campo de la investigación cristalográfica. A partir de ahora, se iba a contar con una poderosa herramienta que permitiría conocer la estructura de los cristales y que iba a mejorar radicalmente nuestro conocimiento sobre la materia. Sin embargo, para ello fue necesario aprender cómo se relaciona el fenómeno de la difracción con la disposición de los átomos dentro de los cristales. Trabajo este que Laue y otros investigadores comenzaron a abordar inmediatamente. Hola chicos, bueno, después de haber visto el video, nos queda claro entonces cómo la técnica que desarrollaron los físicos fue muy importante para entender, ¿cierto? Cómo es que ellos pueden, en el fondo, entre comillas, así de forma muy grotesca lo que voy a decir, fotografiar o las moléculas para determinar la estructura de la molécula y poder generar un modelo de cómo se generan o cómo están estructuradas las moléculas dentro de estas moléculas vivas. Entonces, yo que tengo un esquema, ya sabemos que los rayos X tienen una longitud de onda muy pequeñita que les permite interactuar directamente con los átomos, en este caso de un cristal. Cuando interactúan con los átomos y moléculas de ese cristal, se produce lo que se llama en física la difracción de las ondas. Y eso después llega a una pantalla donde se genera un patrón de difracción. Luego, a través de una serie de fórmulas físicas y otros cálculos, podemos reconstruir ya la estructura que tendría esa molécula. ¿Ya? Ahora, para poder generar un patrón de difracción en esos años,
se requirió de poder cristalizar, por ejemplo, proteínas, si queríamos estudiar proteínas, o cristalizar las moléculas de ADN, si quisiésemos estudiar el ADN. Entonces, es algo bastante complejo porque cada molécula y cada proteína en particular necesita de un procedimiento químico para ya poder formar un cristal. Si alguien quiere interiorizarse cómo se hace esto, cómo se forma un cristal de esas moléculas, voy a agregar un link como bibliografía o como información complementaria, ¿ya? No es necesario que profundice para esta clase, pero si usted se quiere interesar por eso, tengo problema en enviarlo. Y es súper interesante, o sea, no sé, ya el tema de los microscopios, para mí son como juguetes, me encanta poder ver las fotografías que logran esos instrumentos. Y bueno, y todas estas técnicas ya para poder determinar y las formas y estructuras de las moléculas biológicas. Es impresionante. Bueno, entonces, vamos a continuar con esta historia de la escuela de los estructuralistas. Y vamos a partir por dos estructuralistas que son físicos, ¿ya? Asbury y Bernal, que ellos, a través de la técnica de la cristalografía de rayos X, pudieron determinar la forma, o sea, la estructura que tenía un virus, de que ahora estamos como, los virus están de moda, están en boga, un virus que afecta las plantas, las hojas, la planta y específicamente la hoja del tabaco. El tabaco es una planta con que se hace, ¿cierto?, los cigarros, para las personas que fuman, y se dieron cuenta que las proteínas tenían toda una simetría, eran todas muy parecidas o casi idénticas, y esas proteínas le daban esta forma como de cilindro que tiene el virus de la hoja del tabaco, ¿ya? Entonces, a partir de estos patrones de difracción, ellos pudieron determinar el mosaico, como yo le llaman, ¿ya? Que consistía en este arreglo de cientos de subunidades de proteínas, que eran todas muy similares. Y a su vez, tenemos a Bernal, que en el año 1945, perdón, no es Bernal, es Asbury, él se interesó también por las moléculas de ADN. Estos dos científicos en general se interesaron por la molécula de ADN, por las proteínas, y las organizaciones formadas por ambas moléculas, en este caso los virus, que están formados por proteínas y ADN. Él se dio cuenta que hizo una difracción de la molécula de ADN, ¿ya? Sabemos que la molécula de ADN, como estudiamos en segundo medio, cuando ustedes hicieron ese modelo, es una doble hélice, ¿ya? Pero él no descubrió la doble hélice, él se dio cuenta que las bases nitrogenadas, ¿ya? Que son estas estructuras de anillo, ¿ya? Donde tenemos doble anillo simple, que son la guanina, la citosina, la adenina y la timina, en el caso del ADN, él se dio cuenta que estaban ubicadas de forma perpendicular al eje de la molécula de ADN. O sea que constituían como estas especies de escaleras que vemos aquí en la imagen, ¿no? que están coloreadas, y que tenían esa disposición. A ese nivel de precisión llegó el experimento que realizó con esta cristalografía Asbury. ¿Ya? Ahora, siguiendo con estos físicos estructuralistas, tenemos otro físico, pero ya no está ubicado en Cambridge, en Inglaterra, sino que desarrolló su trabajo en el Instituto Tecnológico de California, en Estados Unidos. ¿Ya? Él es Pauling, ¿ya? Que él también recibió el Nobel de Química en el año 1954. ¿Por qué? Este señor se interesó más bien en las proteínas. Y las proteínas, que son moléculas, por ejemplo, que forman las musculaturas, o la proteína que forma, por ejemplo, la clara del huevo, tienen diversas formas y tienen diversas estructuras.
Hay una estructura muy simple de proteína, que es lo que se llama cadena de polipéptido, que es como una especie de línea donde están ubicados los aminoácidos, ¿ya? Y cuando esos aminoácidos interactúan entre sí por medio de enlaces o uniones, forman las estructuras secundarias. Entonces tenemos esta cadena que cuando interactúan los aminoácidos que conforman la cadena, forman una estructura de hélice también, pero de las proteínas, que es una estructura secundaria que él llamó alfa hélice. Entonces, el conocimiento que él obtuvo a partir que se sabía de química con respecto a los enlaces químicos que se estaban generando en las moléculas biológicas, en este caso las proteínas, más el patrón de difracción que él obtuvo por el medio del método de la cristalografía, él pudo determinar que existían en las proteínas estas estructuras secundarias llamadas alfas hélices. Bueno, sabemos que las alfas hélices tienen esa forma producto de los enlaces puentes de hidrógeno que se generan, que son enlaces débiles, y se generan entre los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas. Y ahora, bueno, con técnicas más modernas, podemos modelizar, hacer modelos de proteínas, ¿ya? Y ahí podemos, por ejemplo, determinar, ¿ya?, la estructura, ¿cierto?, de hélice o alfa hélice que tienen en las proteínas. Algo muy, muy interesante porque eso después va a permitir explicar un montón de funciones de las proteínas. Ahora, esto que voy a decir no tiene que ver con las proteínas ni los ácidos nucleicos, pero es un descubrimiento de los físicos de la escuela de Cambridge, ¿ya?, en Inglaterra. Volvemos a Cambridge. Y que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, estaba la Alemania nazi, para que se puedan ubicar históricamente, dos científicos, que me cuesta un poco pronunciar sus apellidos, Hodgkin y Huxley, ellos eran físicos que estudiaban la electricidad, por el campo de electricidad, y ellos querían entender cómo funcionaban las neuronas, ¿ya?, y el sistema nervioso en general, y se dieron cuenta que, bueno, ellos tomaron una parte de una neurona de un calamar, porque son muy grandes, específicamente el axón, y con electrodos muy pequeñitos y diminutos, pudieron hacer cálculos de el voltaje al cual se encuentran las neuronas, distintos voltajes en distintas situaciones. Pero lo que descubrieron fue que las neuronas funcionan a base y se comunican a base de impulsos eléctricos, que pueden ser explicados por el conocimiento que se tenía de la electricidad que viene de la física de ese entonces. Entonces, todo el cerebro y el sistema nervioso funciona a partir de pequeños impulsos eléctricos que ellos llamaron potenciales de acción. O sea, los descubrimientos biológicos que lograron estos físicos es impresionante. O sea, toda la neurociencia, la neurología, lo que se sabe sobre el cerebro, ¿cierto? Y la neurología y la medicina provienen de estos principios físicos aplicados a la biología. Ahora, continuando, ¿cierto?, con esta tradición de la cristalografía y de los descubrimientos en base a esa técnica, tenemos dos científicos, ¿ya?, Max Perutz y John Kendall. Ambos estudiaron utilizando la técnica de la cristalografía y otros conocimientos más. Bueno, ellos con ese descubrimiento obtuvieron el Premio Nobel de Química en el año 1954. Y con esos patrones de difracción de rayos X de una proteína en particular muy importante para la fisiología o el estudio del funcionamiento del cuerpo, de los órganos del cuerpo, que corresponde a la hemoglobina, una proteína que ya sabemos que está ubicada en los glóbulos rojos y que tiene una labor importante en el transporte del oxígeno. Entonces, ellos a través de ese patrón de difracción construyeron un modelo que ahí se pueden observar en esa fotografía, que es una fotografía original. Y en la otra fotografía, bueno, ahí tienen distintos modelos que ellos utilizaron para explicar, ¿cierto?, y cómo era la estructura de la molécula, de la macromolécula, porque es muy grande y es muy compleja además, de la hemoglobina u oximoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Entonces, la técnica de la cristalografía
más otra técnica que se desarrolló en ese entonces, que consiste en intercambiar átomos. O sea, en el fondo, sacar átomos de la... Lo que hace es sacar los átomos, o intercambiar los átomos de la molécula de las moléculas que constituyen a la hemoglobina por otros átomos más pesados, de tal forma que se pudiesen obtener un patrón de difracción un poquito más preciso. Y se desarrollaron computadores más potentes. Recordad que los computadores de esa época eran enormes, o sea, ocupaban un computador para que procesar una cierta cantidad de datos, eran aparatos enormes que ocupaban el espacio de habitaciones completas. Entonces, con esos conocimientos, que fue un proceso lento, porque la tecnología en ese entonces se desarrollaba a un paso más lento, pudimos obtener la estructura y poder generar un modelo de la hemoglobina. Y entendiendo la estructura de la hemoglobina, que es muy grande, ¿ya? Porque tiene una estructura globular, o sea, en forma como de globo, ¿sí? Por eso se llama hemoglobina, se puede entender el funcionamiento de cómo es que transporta el oxígeno, ¿ya? Y no solamente el oxígeno, la hemoglobina transporta también el CO2, y que además está formando parte de los glóbulos rojos. O sea, un descubrimiento impresionante para poder explicar algo también que es básico para entender el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos concluir del aporte de la visión, cierto, que tenían los estructuralistas? Lo primero, cierto, que esta escuela de físicos que nace en Cambridge y algunos aportes del Instituto de California, es que se preocuparon más de estudiar las estructuras de las moléculas, con esta técnica de la cristalografía, más que la información que pudiesen contener las moléculas. Ellos pensaban que leyendo la estructura, o sea, yo acá tengo, por ejemplo, este celular, si yo analizo y estudio cada componente de este celular, yo puedo inferir entonces las funciones, todas las funciones que pudiese tener este celular. Y así ellos mismos hacían, pero con moléculas. Esa fue como su visión, su principio rector en todo, su idea principal. Y en el fondo, conociendo la estructura, nosotros podríamos eventualmente conocer, ¿cierto? Bueno, a partir de las leyes de la física, las leyes que rigen al mundo físico, podríamos entender entonces, estudiar los elementos biológicos y entender todas las funciones y procesos, aunque fuesen muy complejos. Por ejemplo, el cómo se divide una célula, o el cómo controla los organelos, las células, o cómo ingresan los nutrientes a una célula, cómo salen los desechos, por ejemplo, cómo se regenera la célula. Entonces, todo ello lo pensaban que podía ser estudiado, ¿cierto?, a partir de principios físicos. Pero, y aquí yo les voy a dejar una pregunta para que usted reflexione y piense, no existe una única respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿es suficiente saber o conocer o comprender la estructura para explicar los fenómenos biológicos? O sea, yo conociendo todos los elementos que tiene, por ejemplo, este celular, yo puedo efectivamente conocer todas las funciones que puede generar este aparato. O desde el punto y eso aplicándolo a la biología, yo conociendo todos los elementos estructurales, las moléculas que componen las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, voy a poder efectivamente entender cómo funcionan todos los procesos biológicos de la célula. Se los dejo como una pregunta de reflexión y la vamos a ir analizando y entendiendo y respondiendo con las siguientes clases. Entonces, los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima parte, donde vamos a analizar la visión de la escuela que tenía que ver con los informáticos y otras cositas más. Chaito, nos vemos.